fulano le pegó al gordo, ¿verdad? Entonces yo escuchaba, yo pensé que le habían pegado a algún señor gordo, ¿no? No, se estaban refiriendo a que había ganado la lotería, ¿verdad? Y que había ganado la lotería, le pegó al gordo, decían, no, pégale al gordo. Y después miraba los anuncios y que decía, pégale al gordo de agosto, porque en agosto allá en mi país son las fiestas nacionales, y entonces si había una lotería especial y decía, pégale al gordo, ¿no? Y dice, haga su agosto, decía, ¿verdad? Y eso era que iba a ganar la lotería. Y los anuncios, pues, propagaba diciendo de que de esta manera libre de preocupaciones, y eso le va poniendo a la mente de uno, oh no, pues el dinero soluciona todos los problemas, ¿verdad? Y luego por allá escuchaba, fulano de tal compró una casa, la empezó a remodelar, tumbó una pared y se encontró una caja llena de oro, llena de bambas, decía, y se hizo rico, y mira, ya no tiene problemas. Por allá supe de un tío que en la guerra del 69 se murió cargando una caja que llevaba supuestamente de mucho oro, ¿verdad? Pero bien, siempre han habido esas situaciones. Cuando llegué a este país, estaba recién llegado y escucho una noticia de que una persona se había encontrado una cantidad de dinero y la había entregado a la policía. Y yo lo primero que pensé, dije, no, pues qué tonto, ¿no? ¿Para qué me entregó? ¿No? ¿Por qué no se quedó con él? Hubiera solucionado todos los asuntos, ¿verdad? Luego después escuché que unos ladrones habían robado dinero de un banco, iban huyendo, los iban persiguiendo, y estos empezaron a tirar el dinero, ¿verdad?, por las calles a la gente, y la gente, pues recogiendo el dinero, ¿no? Y yo pensé, híjole, que de la que me perdí, yo hubiera estado allí para saber, ¿no? Y siempre todas esas cosas con la misma situación de que el afán de querer uno solucionar los problemas económicos, ¿verdad? Y uno empieza tal vez a fantasear, a decir, como si yo me hallara un tesoro por allí, y empieza uno con todas estas cosas que le van poniendo un afán interno de querer solucionar las cosas por el dinero. Y de paso vienen los cuentos y le sacan ahí que la lámpara de Aladino, y que te sale el genio y que ese te concede 3 deseos, ¿verdad? ¿Y cuáles son estos 3 deseos? Lo primero que piensas son las riquezas, no tener ya problemas. El asunto es que todo este tipo de soluciones que uno busca en esas fantasías internamente producen un sentido de ansiedad. Ese afán a veces por querer solucionar los problemas. Pero no hay que confundirlos también, ¿verdad? Porque hay un cierto grado de responsabilidad cuando nosotros nos preocupamos. No hay que confundir una cosa con la otra, porque sí, a veces hay un cierto de preocupación. Porque afán y ansiedad pues son sinónimos, pero también preocupación es un sinónimo de lo mismo, del afán. Y no hay que confundirnos con el afán de la preocupación por las responsabilidades que tenemos, porque hay un cierto grado de responsabilidad, ¿verdad?, en la cual nosotros nos preocupamos. Pero más que todo, lo que nosotros tenemos que evitar es esa ansiedad en demasía, al grado de que no confiamos en Dios, sino que preferimos tener en cuenta en lo que nosotros podemos hacer. Ahí es donde ya comienza y está la diferencia. Mire que en Proverbios 13:4 nos dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Sí, lo que sucede es que muchas veces el ansia, este afán, puede crear un estado de ansiedad en el cual se pierde hasta la energía y solamente se desea, pero no se actúa. Y hay que tener ese cuidado, ¿verdad? ¿Por qué? Tenemos que combinar las cosas, porque viene y dice, el perezoso, muchas veces dicen, y me acuerdo de una historia que contaba una tía mía que decía, había una persona que le dijeron, mira, ¿sabes qué? Tienes que arreglar tu casa porque ya como que se mira que se están cayendo. Y la persona decía, Dios proveerá, pero nunca buscaba la manera de hacerlo. Es decir,
No es como el dicho que dicen por ahí, no, yo no he encontrado ese texto, porque hay algunas personas que dicen que está en la Biblia. Ayúdate que yo te ayudaré. No, yo no lo he encontrado en la Biblia, ¿verdad? Lo que sí dice aquí en la Biblia es que el alma del perezoso solamente desea, pero el alma del diligente prosperará. En otras palabras, el Señor nos está diciendo, ¿deseas algo? Sé diligente en ello, ¿verdad? ¿Deseas algo? Sé diligente en ellos. Nuestras necesidades, el Señor las conoce y Él es nuestro proveedor. Ahora, si nuestras prioridades están mal organizadas, ¿verdad? Y tenemos como guía tal vez un sistema político que se ha levantado y uno puede decir, oh, mira el socialismo, cómo son aquí, son allá, o el comunismo, o el capitalismo. No, nosotros no tenemos que basar en sistemas o políticas o ideologías nuestra confianza. Nuestras necesidades diarias deben estar canalizadas a través de lo que la palabra de Dios nos dice y teniendo la confianza en lo que nuestro Dios y proveedor nos da. ¿Por qué? Porque esa es la enseñanza de este día. Porque en Lucas, en este relato de Lucas, al cual les invito, hermanos, que abran su Biblia para leer de ahí vemos nosotros el enfoque, cómo Lucas, tomando de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, abre esta enseñanza. Entonces, abra sus Biblias, hermanos, y síganme en la lectura del capítulo 12. Vamos a leer del versículo 22 al 31. Bien, Lucas 12, 22 al 31 nos dice, dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran, ni siegan, que ni tienen despensa, ni granero, y Dios las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá, con afanarse, añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, oh hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Gloria a Dios. Amén. Bien. Entonces nos damos cuenta aquí nosotros, hermanos, que el enfoque principal aquí de Lucas cuando escribe este relato que nos dice nuestro Señor Jesucristo, ahí dice hombres de poca fe, ¿verdad? Está enfocando en la fe, pero ¿en la fe en quién? En el proveedor, Dios, ¿verdad? Jesús dirige la atención a su Padre como el proveedor, como el sustentador de nuestras necesidades, como el sustentador de las prioridades que nosotros tenemos. Él las conoce. Claro, no quiere decir con esto de que nosotros no vamos a trabajar en ello. No, tenemos que combinar la fe, porque la fe sin obras está muerta, ¿verdad? Tenemos que acompañarla con esas acciones, pero teniendo en cuenta y la confianza únicamente en nuestro proveedor, el Creador. Él sabe lo que nosotros necesitamos. Porque algunas veces nosotros vamos incluso a pedirle al Señor más allá de lo que necesitamos. Pero Él sabe lo que nosotros realmente necesitamos y Él, conforme a esa voluntad y conociendo ello, Él nos lo va a dar. Dios no se complace en nuestra agilidad, en lo que nosotros podamos hacer. Porque muchas veces pensamos que decimos, oh, yo voy a hacerme un ágil haciendo esto y yo sé que el Señor me va a bendecir. No, primeramente mejor hay que decirle, Señor, hazme ágil. El Señor es el que nos va a hacer a nosotros ágil o nos va a habilitar para hacer las cosas.
Pero muchas veces nosotros queremos decirle, Señor, bendice mi agilidad. No, no, no. Estamos haciéndole de la manera equivocada. Primeramente es la gloria a Él. Porque este relato de Lucas se presenta después de que Jesús les había hablado a una multitud. Porque nuestro Señor Jesucristo, Él le predicó a mucha gente, a enfermos. Muchos eran curiosos, muchos eran líderes religiosos. Pero también se dirigía a sus discípulos y les enseñaba más, ya de una forma íntima. Y eso es lo que nosotros tenemos que venir ante nuestro Señor también. Él nos enseña a nosotros de una forma íntima también en nuestro tiempo. Muchas veces se puede venir cuando el Señor Jesús les mencionó acá y les dijo de esta persona, ¿verdad? Antes de lo que Lucas escribió en esto, les había enseñado de este hombre rico, que ya estaba sustento, que ya tenía todo, pero vino él y hizo los graneros más grandes y después les dijo, necio, esta noche vienen y piden por tu alma. Por eso es que después de esta enseñanza que le había dado a todos, nuestro Señor Jesucristo se dirige después a los discípulos y comienza, por eso usted mira que el versículo 22 dice ahí, ¿verdad? Dijo luego pues a sus discípulos, ya a sus discípulos les enseñó privadamente, íntimamente, y les dice, por tanto os digo, ya ustedes en otras palabras, ¿saben qué? No se dejen llevar por esas inquietudes del mundo, porque el mundo siempre está buscando y su deseo también va pasando. Pero ¿sabe qué? El que hace la voluntad de Dios permanece. Porque no solamente en este tiempo, en esta tierra, en esta vida, en esas circunstancias, sino también en la vida futura. Nuestra confianza está en nuestro Señor para que Él provea nuestras necesidades hoy, viviendo en este tiempo, pero también no solamente hoy, sino que también sabemos que Él tiene para el futuro. Entonces, para nosotros es una bendición doble, porque estamos bajo la provisión de Él hoy en nuestro tiempo, pero también tenemos que tener la confianza que Él proveerá para el futuro. El Salmo 147, del versículo 9 al 11, ahí nos enseña a nosotros, ¿verdad?, cómo el Señor es nuestro proveedor. El Salmo dice, Él da a la bestia su mantenimiento, y a los hijos de los cuervos que claman. Pero también dice, no se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová, dice, en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Ahí está la complacencia de Dios, el que nosotros confiemos en Él. Cuando menciona que no se deleita en la fortaleza del caballo, es porque, tomándolo de una forma metafórica, es que el caballo en aquellos entonces era el medio por el cual se utilizaba para transportarse, para conquistar, ¿verdad?, los guerreros, o para ir a buscar sus prioridades, para ir a buscar a otro lugar, ¿verdad?, y para transportarse, ir a traer. Entonces mucha gente estaba confiando en que tenía muchos caballos para poder negociar, podía tener caballos para poder transportarse rápidamente. Pero nos está diciendo la palabra de Dios que Él no se complace en lo que nosotros realmente tenemos o nosotros podemos dar. No. Nosotros no podemos decir, oh, es que yo soy listo, yo me preparé, a mí me enseñaron en la escuela, a mí me enseñaron esto y yo salgo siempre adelante. Eso es la devoción a San Yoyito, dice mi esposa, ¿no? A San Yoyo, ¿verdad? Yo. No, nosotros tenemos que tener la confianza en nuestro Señor, que Él es nuestro proveedor. Dios, el Dios de paz, Él es nuestro proveedor. Jesús les dijo, no se preocupen, o en otras palabras, no se afanéis, no se afanen, ¿verdad? No se afanen. ¿Qué es el afán? Es la ansiedad, es el sinónimo de ansiedad o de preocupación. Es un empeño, un interés que se pone por querer hacer las cosas y al no lograrlas están ahí empecinados haciéndolo y queriendo y finalmente no logran nada. Pero es porque muchas de las veces están luchando en contra de la corriente sin la ayuda necesaria. Y nosotros tenemos que ser sabios y depender de la fortaleza de nuestro Señor. Y Él es el que va a abrir o enderezar nuestros caminos. Nuestra confianza tiene que estar en lo que Él va a hacer en nosotros. Ahora, ¿por qué Jesús advirtió en contra de la ansiedad?
¿Cuántos han visto esas madejitas, ¿verdad? Madejas de pita o hilos, ¿verdad? Que usted le empieza a jalar un hilito y empieza a jalarle y nunca termina y está jale, jale, jale. Después hace todo un montón, no, allí y nunca termina, nunca le encuentra dónde está el otro lado. Bueno, nuestro Señor Jesucristo, la razón por la cual Él advirtió en contra de la ansiedad es porque la ansiedad es como esa hebrita que usted mira, ¿verdad? Es el comienzo de un montón de cosas. Si usted le empieza a jalar por ahí, le van a empezar a surgir muchas cosas. Y va a venir la depresión, le va a dar taquicardia, le va a dar insomnio, tensión muscular, ¿verdad? Y va a empezar a sentir ese pánico, hasta por la muerte misma. Va a empezar también a tener ese temor por el perder el control. Le digo, bueno, yo también hablo por experiencia, porque me ha pasado cosas, hermanos, a todos creo que nos ha pasado, ¿verdad? Y entonces, y aún conociendo de las cosas del Señor, y de repente uno dice, ¿qué me está pasando? ¿No? Y a quien debo acudir, no lo hago. Entonces, y uno tiene que acudir al Señor y decir, perdóname, Señor, porque entra uno en esos momentos, pero es porque algunas veces la carne le gana a uno y uno comienza a pensar y comienza a tener más confianza en la almohada ahí meditando. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Pero no se hinca uno y decirle, Señor, aquí estoy rendido a tus pies, ayúdame, dame sabiduría. ¿Cómo resolver esta situación? ¿Verdad? Y así es como nosotros debemos vencer esas batallas que llegan a nuestra vida. Pero si nosotros empezamos solamente a pensar y a darle rienda suelta a esas cosas, es una cadena de cosas que se van a ir saliendo y saliendo y saliendo. Ahora, ¿de qué te da ansiedad? El coronavirus últimamente le trae ansiedad a muchas personas, la verdad, es cierto, ¿verdad? Ya, porque pues es una pandemia tremenda. Sí, pero hay que tomar nuestras precauciones, hermanos. Mucha gente pues se escandalizan por la situación mundial también, ¿cierto? ¿Verdad? Hay razón para ello, pero tenemos que tener en cuenta pues que el mundo así va pasando, han habido muchos sistemas. Toda esta convulsión política que hay, la economía, ¿verdad? Que la bolsa de valores, que cayó el dólar, que cayó el yen, y en fin, empiezan a pensar muchos, no, ¿qué va a pasar ahora con eso? Y empiezan a preocuparse por cuestiones innecesarias. La verdad que a veces tener los noticieros, hoy en día, pues es cierto, es fuente de información. Pero hay noticias buenas y noticias que también no son muy buenas, ¿verdad? En los años pasados, cuando no había tanto noticiero, o tal vez eran muy pocos, las noticias que llegaban así, como dicen, no, llanamente, es decir, no había tanto sensacionalismo. Pero ahora, aparte de la noticia, le ponen a veces más sensacionalismo y los medios sociales se encargan todavía un poco más de ponerle más allá de lo que realmente es. Y a veces hay mala información. ¿Te preocupa la fuente de trabajo? Porque cuando la economía empieza a temblar mundialmente, pues lógico, las compañías también, ¿verdad? Empiezan, y esos proveedores de trabajos, y uno por añadidura empieza también a temblar, porque dicen, empieza a temblar desde arriba, y primeramente, ¿quiénes son los que caen? Los de abajo, y esos son los primeros que empiezan a caer. Sí, porque empiezan las compañías a descansar, y dicen, no, pues ya no necesitamos esta mano de obra, y empiezan a menguar. Y lógico, y eso muchas de las veces trae preocupación en las familias. Sí, porque hay una necesidad, el sustento, las responsabilidades, ¿verdad? La electricidad, el agua, todas las cosas que hay en un hogar que se necesitan. El mismo lugar donde vivimos, ¿verdad? Si no está pagada todavía su casa y está pagándolo, ¿cómo va a ser para pagar? Todas estas cosas son cosas que nos inquietan y son cosas válidas que están dentro de nuestro sistema. Lamentablemente el sistema mismo ha creado una forma de mantener siempre a los ricos siempre poderosos, más poderosos cuando hay desgracias, y al pobre, como dicen, más fregado cuando hay más problemas, ¿verdad? Pero esa es la injusticia de este mundo, no la provisión de Dios. Es por eso que nuestra confianza tiene que estar en Dios, porque Él sabe cómo va a solucionar esto para con nosotros, y nosotros debemos de depender de ello. La primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 5, versículo 7, nos dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él,
porque Él tiene cuidado de vosotros. Hermanos, que si hay esa ansiedad, si llega eso por todas esas preocupaciones, acordémonos que tenemos un Dios que es todopoderoso y Él nos va a ayudar. Y tenemos que echar esa ansiedad sobre de Él en oración, ¿verdad? Tenemos que nosotros confiar en lo que el Señor va a hacer. Pero nosotros no tenemos por qué estar tan preocupados, tan ansiosos. Nuestro Señor Jesucristo pues lo dijo, ¿verdad? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una hora al curso de su vida? O agregarle un codo a su estatura. O sea, la preocupación no va a lograr nada, ¿verdad? Cuando uno tiene fe hay que buscarle acción a la fe, sin tanta preocupación, porque la preocupación no va a contribuir. Más bien lo que va a hacer entorpecer el proceso que usted tiene para poder hacer las cosas bien. Haga las cosas tranquilamente, en oración al Señor, confiadamente en Él, y Él le va a dar la sabiduría y la tranquilidad para poder resolverle y buscarle solución. Si lo descansaron, ok, primeramente pues al desempleo, si usted tiene manera de hacerlo, a ver, para mientras usted consigue otro trabajo y a buscarle. Pero siempre hay una manera. Tiene hermanos, tiene conocidos, perdió su empleo, mira, ¿sabes qué? Perdí mi empleo, tienes algo por ahí, en algo que yo te puedo ayudar. Pintar tu casa, limpiar tu yarda, lo que sea, pero hay algo, de manera que siempre hay una forma que el Señor provee. Pero tenemos que tener confianza y tenemos que tener fe. Por eso nuestro Señor Jesucristo les dijo, hombres de poca fe. ¿Por qué? Lo que sucede es que cuando perdemos la fe es porque cuando empezamos a ver lo de nosotros, empezamos a ver yo, pero cuando nosotros nos acercamos al Señor pidiendo, entonces vamos a ver la acción de Él. No se afanen, dice el Señor, ¿verdad? ¿Por qué es lo que han de comer y por qué es lo que han de beber? Y dejen de atormentarse. No está diciendo con esto, no busquen, no. Dice, no se afanen. En otras palabras, no le pongan ansiedad a ello. ¿Es necesario que lo busquemos? Sí. ¿Es necesario que nosotros nos preparemos? Claro que sí, ¿verdad? Pero no le agreguen ese afán que les crea la ansiedad, sino hay que agregarle la fe que se necesita para confiar en que Dios proveerá. El apóstol Pablo se los recuerda a la congregación, porque Filipenses era una congregación que estaba pasando mucha turbulencia y tenía problemas no solamente internos la iglesia, también tenía problemas con los del mundo, con los problemas externos. Mire, en Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7 nos dice la palabra de Dios: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y mire lo que viene por añadidura. Y dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Verdad? Entonces este es el apóstol Pablo, ya un hombre que no escuchó la voz de Jesucristo cuando nuestro Señor Jesucristo mencionó esto que escribió Lucas, pero él pudo verlo en acción, ya la iglesia como estaba, y pudo recordar lo que se había mencionado, porque lo había escuchado, y lo trae por inspiración que el Espíritu Santo le da, y se lo dice a los filipenses. Y aquí vemos nosotros la expresión que dice, por nada. Y cuando dice nada, es nada, pues, ¿verdad? No tiene que ver ni una pizca, por nada, absolutamente, estéis afanosos. La ansiedad no es una característica adecuada para la vida cristiana, hermanos. La verdad no lo es, porque nosotros servimos a un Dios de paz. Y la ansiedad no es ningún símbolo de paz. Cuando eso llegue, hay que someter esos pensamientos, hay que someter todos esos sentimientos a los pies de nuestro Señor. Lleguemos a Él para que Él nos ayude. No hay nada realmente que nos debería de preocupar. ¿Por qué? Nosotros servimos al príncipe de paz. Adoramos a un Dios de paz y servimos al príncipe de paz. Hermanos, el gran enemigo de la paz es la ansiedad. Ese es el gran enemigo. Y aquí vemos nosotros que cuando el apóstol Pablo lo dice, delante de Dios, primeramente nosotros tenemos que entrar a la presencia de Dios a adorarle. Eso es lo que tenemos que hacer primeramente, ¿verdad? Entrar a la presencia de Dios para adorar. Pero cuando nosotros entramos a la presencia de Dios, hay que hacerlo, porque cuando dice entrar, para entrar hay una puerta. Y esa puerta es Cristo Jesús.
Si no se entra por esa puerta, no hay ese acto, ¿verdad? Es por eso que nosotros tenemos un grado de responsabilidad para con nuestros vecinos, el mundo que no conoce del Señor. Mencionarles y hablarles de esa puerta, de esa entrada a la presencia de Dios. Porque no hay ningún Dios, no hay ningún líder mundial, no hay ningún líder religioso que haya existido que te pueda llevar a la presencia de Dios. No, solamente Cristo realmente te puede llevar a la presencia de Dios. Solamente Él, porque Él lo mencionó, lo que escribió el apóstol Juan en el capítulo 14, versículo 6, nos dice: Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, ¿qué dice allí? Si no es por Él, por Cristo Jesús. Cristo Jesús es el camino. Ahora, solamente los hijos de Dios, así como en aquella ocasión se acercó después privadamente a sus discípulos, solamente sus hijos hoy en día, sus discípulos, todo creyente, todo hijo de Dios, todo aquel que ha recibido a Cristo, llega a tener esa intimidad con Cristo que nos lleva a la presencia de Dios. Pero tenemos que tener en cuenta que hay un mundo que necesita también de esa presencia. Y nosotros no debemos de ser egoístas, sino que también tenemos que llevar ese mensaje. Uno de sus discípulos le preguntó a Jesús lo que está escrito en Juan 14, 22, y le dijo: ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y al mundo no? O no al mundo, ¿verdad? Porque nuestro Señor Jesucristo le dijo: bueno, yo me voy, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Ya el mundo no me verá más. Sí, porque ya el mundo ya había tenido su tiempo, pero ustedes sí. Y Él, allí en Juan 14 está ese bonito relato que nos ayuda a nosotros ahora a entender, porque tampoco no está físicamente hoy en día Cristo. Pero ¿cómo está Cristo en nosotros hoy en día? ¿O cómo está Cristo con nosotros hoy en día? Mire ese relato de Juan 14, ¿verdad? El versículo 23 dice, Juan 14, 23, respondió entonces Jesús, después de que le había preguntado este discípulo: ¿cómo es que te vas a manifestar a nosotros y al mundo no? Le dice, respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él. ¿Y qué dice ahí? Haremos morada en Él. Ahí está. Dios está morando en ti. Dios está morando en mí. Dios está morando en cada uno de nosotros. Y dice: el que no me ama no guarda mi palabra. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. En otras palabras, se los digo ahorita que está físicamente, pero después tienen que entenderlo, que ya no va a ser físicamente, va a ser espiritualmente. Más el Consolador, el Espíritu Santo, y aquí viene el medio, ¿verdad? El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Y ahí ya nos da la clave a nosotros, ¿verdad? Que es por medio del Espíritu Santo. Y dice: os recordará todo lo que yo he dicho. En aquel entonces Cristo les estaba diciendo de esa forma porque físicamente lo había hablado. Ahora nosotros tenemos la palabra que físicamente Cristo habló, la tenemos escrita ahora en la Biblia. Y nosotros cuando acudimos a ella y la leemos, es como que estuviéramos escuchando esa voz de Jesucristo. ¿Cómo? Por medio del Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Y prestando atención a la palabra de Dios y amando lo que Él amó, amando al Padre. Y el amor del Padre está en nosotros. No porque nosotros lo amemos, sino porque Él nos ha amado primeramente a nosotros. Y dice que si nosotros vamos a la palabra, cuando sea necesario, Él nos la recordará. Dice el versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Ahí está la clave, ¿verdad? No se turbe vuestro corazón. Hay que tener cuidado de nuestro corazón porque nuestro corazón nos turba. Cualquier cosa que escuchamos, de repente lo primero que accionamos, nuestro corazón se inquieta. Sí, esa es parte de la naturaleza humana caída, sí. Pero tenemos que tener en cuenta de que tenemos a un Dios que nos dijo: no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo, confíen en mí. Entonces, cuando sintamos esos momentitos y llegue esa taquicardia o llegue ese momentito de ansiedad, frenar ahí, ¿verdad? Que el Señor te reprenda y ahorita nosotros en victoria en Cristo Jesús. Son palabras que se pueden declarar, pero en Cristo Jesús. Y hay que tener mucho cuidado, porque no es yo declaro, es el Señor quien declara.
¿verdad? Y nos ayuda a nosotros a declararlo con el poder de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? La palabra es poderosa. Y muchas veces nosotros mismos nos decimos palabras erróneas a nosotros mismos. Y tenemos que tener cuidado. Porque a veces cuando llegan esos momentos difíciles, a veces uno empieza tal vez a decir, híjole, no hago ni una cosa buena, o no puedo. Y empieza uno otra vez al yo, a enfocarse en el yo. Y lo puede eso conducir a una cadena de depresión, terminando otra vez en ansiedad. Y el Señor no quiere eso. Precisamente por eso el Señor nos alerta. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Con valentía hay que enfrentar las situaciones que hay. No es fácil, hermanos. Yo sé que no es fácil. Porque todos y cada uno tiene sus propias experiencias. Y hemos vivido experiencias. Y nada más acuérdese cuando ha pasado esas experiencias. Y cómo ha salido de ellas. Cómo el Señor las ha sacado. Entonces, si el Señor ya las ha sacado de varias situaciones, pues de otra más también nos la va a sacar. Si es la confianza que tenemos que tener, ¿verdad? Y si finalmente ya llegó el día y hasta aquí llegamos, bueno, pues gloria a Dios y allá estaremos con Él, ¿verdad? Entonces tenemos que tener esa confianza. Dice el versículo 28, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para cuando suceda, entonces creáis. Nosotros tenemos que tener esa fe, tener esa confianza que Cristo está intercediendo por nosotros ante el Padre. Él es la puerta por la cual nosotros entramos en adoración, ¿verdad? Por eso dice, entramos. Por eso cuando dice, ¿verdad? Entren, nosotros entramos. La otra parte es cuando dice, en toda oración y ruego. Ahí está. Ya después de haber entrado a la presencia de Dios, a adorarle, ahora vengan nuestras oraciones. Sí, vengan nuestras oraciones, porque dice ahí, con toda oración y ruego. Esta es una respuesta clave para la ansiedad, la oración y ruego. La oración y ruego. Y sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Ya estando en la presencia de Dios, Señor, ahora ya que estoy aquí adorándote, ¿verdad? Ahora quiero no llegar solo luego, algunas veces, porque solo a veces llegamos, ay Señor, mira, dame esto. Ni siquiera le hemos dicho, gloria a Dios, ¿verdad? No, vayamos a su presencia, adorémosle, y después de estar en ese momento de adoración, Señor, esta es mi inquietud, ¿verdad? Estas son mis necesidades. Sabemos que Él las conoce, pero Él quiere que nosotros también las hablemos. Hay muchos ejemplos bíblicos, hermanos, de cómo nosotros podemos hacerlo. Todo creyente debe de persistir en la oración. Mateo 7:7 nos dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Verdad? Entonces la Biblia nos enseña a que nosotros debemos de tener confianza en lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Hay muchos ejemplos bíblicos, hermanos. Cómo la Biblia nos enseña a nosotros las historias que hemos estado, por ejemplo, leyendo en Génesis. Por ejemplo, a Rebeca. Imagínense un día domingo a Rebeca. Rebeca fue la esposa de Isaac, ¿verdad? Imagínense un día domingo a Rebeca diciendo, aquí sola, no tengo esposo, no llega nadie por acá, mis familiares por acá, y luego mi papá no nos deja ir allá con los madianitas, ¿verdad? Y no salimos ni nada. Día lunes llega el siervo de Abraham, ¿verdad? Le pide al Señor este siervo y le dice, Jehová, a la persona que haga esto y esto y esto, pues es la que tú me indiques, ¿no? Llega, esta va a darle de beber a sus animalitos, se presenta ahí, pues tú eres, y a pedirla. Día martes ya estaba comprometida. Imagínense, de 3 días le cambió la situación a la no casada, ¿verdad? No, así son las cosas. Con las cosas del Señor las cosas pueden cambiar en un instante, 2 días, 3 días, 4 días, ¿verdad? Pero puede cambiar. El Señor, Él es bueno todo el tiempo, ¿verdad? Y todo el tiempo el Señor es bueno. Jesús, cuando sanó a los ciegos, el registro que está en Mateo 9, 27 al 34, ellos fueron bien específicos, ¿verdad?
Ellos llegaron y estaban clamándole y diciéndole: Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer con el Señor también. Pedirle: ten misericordia de nosotros, ¿verdad? Mira, ¿sabes qué, Señor? Yo ya he estado lidiando con esta situación, ¿verdad? Entonces, tú ya has conocido mi situación. Ten misericordia de mí. También está la otra historia de la mujer esta sirofenicia, que nos lo cuenta Marcos en el capítulo 7, versículo 24 al 30. Esta mujer era una mujer gentil, ¿verdad? Pero ella llega, ¿verdad? Y llega con esas ansias, porque su hija estaba sufriendo por un demonio. Estaba poseída por un demonio. Pero ella tenía confianza en que Jesús podía resolverle la situación. Y aunque en aquella ocasión, como Jesús le hizo ver que había llegado a los hijos de Israel, no era que la estuviera despreciando como una gentil que era, pero era para que el Señor en su omnisciencia, en su conocimiento, Él sabía la situación e iba a enseñar algo más. ¿Por qué? Porque le da la ilustración y Jesús se le dice: pero no es bueno de que el pan se le eche a los perritos. Pero la mujer dice: ¿sabe qué? Aún de las migajas se alimentan los perritos, ¿verdad? Era la fe que estaba poniendo esta mujer. Una pizca, una migaja, le estaba diciendo en otras palabras, pero la fe era lo importante, que estaba envuelto, porque ella confiaba en que Jesús podía resolverlo. Y mire qué tan confianza tenía esta mujer, que aún no siendo judía, estaba poniendo fe en un judío. Y sabía que tenía un poder que iba más allá solamente de su presencia, porque su hija no estaba allí, su hija estaba en su casa. Él sabía de que podía hacerlo desde allí. Tenía una confianza tremenda. Y la parte final de lo que Pablo dice: con acción de gracias. Sí, con acción de gracias, hermanos. Cuando nosotros llegamos a la presencia de Dios, adoramos, pero también le pedimos, pero no hay que olvidarnos, Señor, de que también tenemos que dar gracias. ¿Cuántas veces damos gracias a Dios? Algunas veces estamos bien sustento y no damos gracias a Dios. Disculpen. Pero nosotros no tenemos que tomar a Dios como el genio que cumple los 3 deseos. No. No sé si cuántos recuerdan o tal vez llegaron a verlo, pero hay por ahí un video, una película que se llama El Secreto. Bueno, ya no es tan secreto porque ya lo dieron, ¿verdad? Conocerlo, pero no es tan secreto. Pero, disculpen, allí, dentro de sus secciones, yo lo llegué a ver, hermanos, lo llegué a ver. Dentro de sus secciones hay una parte donde dice: ordénale al universo y el universo te va a conceder todo. O sea, como que si uno tiene el poder de ordenarle al universo. Dice: el poder está ahí, tú tienes que ordenarle al universo y el universo va a hacer. Y le ponen ahí el ejemplo como el genio, que te concede no 3 deseos, sino todos los deseos. Y le dice: todo lo que tú quieras lo puedes obtener. Claro, este es el mundo de la motivación. Pues lo hacen con el propósito de motivar a la gente para que aprendan a tener confianza en sí mismo. Esta es la filosofía del mundo. Pero hay que tener cuidado, porque esa filosofía del mundo podía tener éxito en el mundo, pero solamente en el mundo. Pero acordémonos que la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que el mundo va pasando y su deseo también, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que buscar más, no solamente el éxito de este mundo, sino el éxito futuro. Y eso depende de Dios, del dueño de todo, del Dios eterno, no de una filosofía que nos puede traer éxito en el mundo. Porque ¿de qué sirve que ganemos el mundo y perdemos la vida eterna? No tiene sentido. No. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo, ¿verdad?, que nosotros tenemos que confiar en Dios. Posiblemente la acción de gracias y la perseverancia son 2 de las cosas que a veces hace falta en nuestra teología que tenemos algunas veces. Tal vez no perseveramos, algunas veces tal vez no damos gracias, porque casi siempre oramos para pedir.
Pocas veces quizás nos acercamos a Dios para darle gracias. Casi siempre la mayoría es para pedirle. Pocas veces. Cada uno de nosotros tenemos que examinar nuestra vida, ¿verdad? Tenemos que examinar nuestra vida y acordarnos cuántas veces yo me he acercado a Dios para decirle, Dios, gracias por esto que me has concedido, ¿verdad? Y eso tenemos que tener en cuenta, ¿verdad, hermanos? Tenemos que tener en cuenta de que hay que acercarnos también a Dios, no solamente para pedirle, hay que acercarnos para adorarle, pero también lleguemos con acción de gracias. Porque por eso es que el apóstol Pablo, cuando les recordó a la iglesia, ¿verdad?, les habló de estar a la presencia con petición, pero también dice con acción de gracias. Dios sabe lo que es necesario para nosotros. Tenemos que tener esa comunión y esa confianza en Dios. Vamos a ir a un texto para concluir y meditemos en ello, hermanos, ¿verdad? Porque si nosotros no meditamos en la palabra de Dios, lo que escuchamos se va a desvanecer. Lo que vamos a recordar va a ser muy poco. Pero cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios, hay que hacerlo, no esperar tanto tiempo, sino que en el menos tiempo posible que usted pueda hacerlo, medite. Porque entre más tiempo deja que pase, menos va a ser la oportunidad que usted recuerde el mensaje, ¿verdad? Es bueno para los que anotan, que bien, ¿verdad? Pero es bueno también repasarlo. Meditar en la palabra de Dios es necesario para que el Espíritu Santo también nos hable a nosotros, porque nos habla como a cuerpo, sí, y podemos nosotros ahorita poder haber estado pensando en esto, pensando en lo otro y evaluando la palabra de Dios, ¿verdad? Analizándola y poniéndola en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero cuando nosotros la meditamos ya personal, ya dejamos que el Espíritu Santo hable a nosotros, ¿verdad? Y nos guíe ya individualmente en esa intimidad, así como Cristo, después de que había enseñado al mundo, se dirigió a sus discípulos y les enseñó íntimamente. Entonces, al meditar la palabra es irnos nosotros a la intimidad con Cristo para que a través del Espíritu Santo que Él ha proveído, nosotros podamos ser guiados. Vamos a ir entonces a Santiago, capítulo 4. Santiago, capítulo 4. Y el versículo 2. Un amén cuando estemos ahí, hermanos. Dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Y por qué dice ahí? Porque no pedís. Es decir, que nuestro luchar, todo lo que hagamos, todos nuestros esfuerzos, hermanos, van a ser en vano si nosotros no realmente le pedimos a la fuente necesaria, que es Dios. Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro sustentador. Nuestra confianza tiene que estar en lo que Dios va a hacer por nosotros. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, tenemos que estar confiadamente de que Él es nuestro proveedor, que Él suplirá nuestras necesidades. No tenemos por qué afanarnos, sino en petición, en oración y ruego y acción de gracias, exponerlo a nuestro Señor. Oremos. Bendito Padre, gracias Padre por tu palabra. Pedimos que el sermón, Señor, no termine aquí, sino que nosotros podamos meditar a través del tiempo que tengamos en este día, Señor. Meditar en tu palabra para que tú nos hables a través de tu Espíritu Santo, que nos ayudes a... ¿Qué nos quieres decir, Señor? ¿Cómo nosotros podemos vencer? Sabemos que son muchas las cosas que están pasando a nuestro alrededor. En nuestro entorno a veces está saturado de tanta información e incluso mala información, Señor, problemas y situaciones. Pero bendice nuestros hogares, Señor. Y te damos la gloria y la honra a ti, Señor, porque tú eres nuestro sustentador. Bendice aquí cada familia representada, Señor. Y que cada familia aquí representada también sea una lámpara, una luz para este mundo en oscuridad, Señor. Que donde quiera que vayamos, Señor, podamos llevar de tu palabra. Seamos esa lámpara, seamos también esa voz, Señor, que se escuche en un desierto
esa luz, Señor, que está en este mundo de oscuridad, pero sabemos que es posible a través de la misericordia que tú tienes, bendito Padre. Gracias por todas las cosas que nos provees, tanto las espirituales como las materiales, Señor, y confiamos en ti. Ponemos en tus manos esta situación. Ponemos en tus manos la condición mundial, Señor. Ponemos en tus manos la condición de esta nación. Ponemos en tus manos la condición de cada hogar aquí representado, bendito Padre, para que seas tú nuestro ayudador, nuestro proveedor, nuestro sustentador. Confiamos en lo que tú harás, bendito Padre, porque nada sin tu voluntad puede ser hecho, Señor. Gracias, bendito Padre. Vamos a partir de este lugar, pero no de tu presencia, y te pedimos que nos lleves con bien a donde quiera que vayamos. Gracias, Señor bendito. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, hermano.